Buenos días. Pues en esta ocasión vamos a presentar lo que es el proyecto de base de datos 2 de entidad relación. En integrantes estamos Fernando Gamaliel Rodríguez Torres, Julio Antonio King, Mier Cupul, Emanuel Ramón Cruz, Rodrigo Abraham Criollo Castillo y su servidor Chano Giancarlos. Buenos días, maestro. Mi nombre es Rodrigo Abraham Criollo Castillo y pasaremos a la parte de introducción. Como veremos, la razón principal por la que estamos detrás de este proyecto es para proporcionar apoyo a una tienda de abarrotes en la gestión y organización de sus operaciones e implementar una base de datos que donde se presenta como una solución eficaz, ya que permite ordenar y controlar los datos importantes como los productos, las ventas y otros aspectos fundamentales del negocio. Este esfuerzo es esencial porque aborda directamente los desafíos que enfrentan las pequeñas tiendas de abarrotes, así mejorando su eficiencia y su precisión operativa. El problema que impulsó esta iniciativa se centra en las dificultades que enfrentan las tiendas de abarrotes operadas por pocas personas o por personas de la mayor edad. Estas tiendas a menudo utilizan métodos rudimentarios como libretas, lápices, hojas de papel, entre otro tipo de herramientas de ese estilo, lo cual es muy propenso a que haya errores, a que resulte ineficiente y a que sea lento, que consuma demasiado tiempo al hacerlo. La falta de un sistema adecuado de gestión de datos afecta negativamente en la productividad de la tienda e incrementa los costos operativos y disminuye la competitividad del negocio debido a la falta de rapidez en el mismo. La implementación de una base de datos es para automatizar diversos procesos, así facilitando la generación de reportes, el seguimiento de las ventas y el control de inventario en tiempo real. Así se optimiza el tiempo y los recursos humanos. Con la misma permite una toma de decisiones más informada y estratégica, en la cual contribuye al crecimiento y el éxito del negocio. Los beneficios incluyen una mayor eficiencia operativa, una reducción de errores y un ahorro de tiempo y costos, así como una mayor capacidad para gestionar inventarios y ventas. En términos de consecuencias y beneficios, les resultará más significativo la gestión mediante una base de datos a una tienda de abarrotes, la cual tendrá una mayor capacidad de generar reportes detallados y analizar datos en tiempo real, lo que permitirá una mayor eficiencia y una mayor planificación en un futuro. También veremos la justificación. La justificación es la razón principal para hacer este proyecto, para brindar el apoyo a una tienda de abarrotes en la gestión y organización de sus operaciones, ya que implementaremos una base de datos que sea una solución eficaz porque permite ordenar y controlar los datos importantes de una manera rápida, sencilla y muy ordenada. Este esfuerzo vale la pena porque aborda directamente desafíos en los pequeños establecimientos como las tiendas de abarrotes, como le comenté, mejorando su eficiencia y su precisión operativa. La problemática que llevó a esta iniciativa se centra en las dificultades que enfrentan las tiendas de abarrotes operadas por pocas personas, y esto se debe a la falta de un sistema adecuado de gestión de datos y que afecta negativamente la productividad, aumenta los costos operativos y disminuye la competitividad del negocio. Al implementar una base de datos optimizamos el tiempo y los recursos humanos, aumentando el éxito del negocio, ya que los beneficios son a pro y aumentan la eficiencia operativa y ahorran ahorra tiempo y costos.
y sobre todo el esfuerzo humano. La tienda podrá acceder a información precisa y actualizada con una base de datos actualizada que los ponga al día en cualquier momento del día y siempre va a estar disponible para los dueños del negocio y podrán generar datos detallados, reportes detallados y analizar los datos en tiempo real. Así aumentarán su eficacia y crecerán en el mercado competitivo local. Gracias. Pasaremos con mi compañero Jin Chan. Muy buenos días, mi nombre es Julio Anthony Kimmer Kupul y el día de hoy les voy a explicar el fundamento teórico detrás de nuestro proyecto. Nuestro proyecto consiste en realizar una base de datos para una empresa, en este caso es una tienda de abarrotes, pero hay que definir algunos conceptos para proceder a explicar por qué nosotros elegimos una base de datos como una solución. Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Nosotros con una base de datos también poseemos lo que es un manejador de base de datos que nos va a ayudar a poder modificar la base de datos que nosotros tengamos. Un manejador de base de datos y una base de datos en conjunto forman lo que es un sistema de base de datos. En una base de datos existen diferentes tipos de datos que están dispuestos en filas y columnas, es decir, en forma de tablas. Estas tablas se pueden modificar agregando, quitando, trasladando información con diferentes procedimientos. De esta forma nosotros podemos organizar y manejar los datos con facilidad de acuerdo a nuestras necesidades. Existen diferentes tipos de modelos de base de datos, pero nosotros elegimos uno en particular para nuestro proyecto. A continuación voy a proceder a explicar todos los tipos de base de datos que nosotros podemos identificar en esta materia de base de datos. De los tipos de base de datos se encuentra el de archivos simples, aunque esto más que nada es un precursor de las bases de datos como tal, ya que básicamente los archivos simples se utilizaban para guardar información de las bases de datos y cualquier información acerca de la estructura o el significado de los datos en un archivo tenía que incluirse en cada aplicación para que cualquier persona que lo leyese pudiera identificarlo. Uno de los inconvenientes del sistema de archivos simples era que la definición de cada contenido de cada archivo y la lógica requerida para poder relacionar los datos de estos archivos tenía que incluirse en cada programa, lo que aumentaba el costo y la complejidad de estos programas de aplicación. Después tenemos el modelo jerárquico que fue desarrollado en la década de 1960. Este fue uno de los primeros modelos de base de datos y tenía la ventaja de que era de acceso rápido y de lectura sencilla. Debido a esa estructura de una jerarquía, es decir, que existen entidades padres y entidades hijas, era fácil para el usuario identificar cuáles entidades tenían prioridad y cuáles dependían de las otras. Esta es la clave aquí. En un modelo jerárquico habían dependencias entre entidades. La única desventaja es que la estructura fija de árbol que tenían estas jerarquías pues no permitía mucha flexibilidad comparado a otros modelos que comenzaron a surgir posteriormente. Después surgió la base de datos de red, desarrollado en la década de 1960 en conjunto con la base de datos jerárquica. Este era un modelo que permitía que un registro participara como elemento secundario de varias relaciones. En palabras más sencillas, formaba una red de entidades. Esto aportó mayor flexibilidad, pero como suele ocurrir con las computadoras en aquel entonces, eso fue a costa de pérdida y simplicidad en la base de datos. Después ya comenzó a surgir el modelo de base de datos relacional en la década de 1970. Esta base de datos fue la que nosotros elegimos para poder realizar, nuestra base de datos, ya que como ventajas pues era muy fácil de mantener y manipular. También los datos se podrían recuperar mediante consultas sencillas y aparte estaban bien protegidas.
Existían un montón de normas ANSI y ISO bien establecidas, como por ejemplo la normalización de datos, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y este, los Relational Database Management System, o por sus siglas RDMS, eran productos maduros y estables en su tiempo y pues actualmente lo siguen siendo. Debido a la popularidad que tuvo este modelo, pues fueron surgiendo modelos mucho mejores. Y aparte, incluso si se tenía un diferente tipo de software para poder realizar una base de datos de este tipo, pues se podía traspasar a otro software, ya que pues era, o sea, al haber un montón de normas enfocadas en este tipo de base de datos, pues era fácil poder entender este modelo. La desventaja que tenía, bueno, que tiene este modelo es que no todos los datos pueden mostrarse en las tablas, los datos no pueden tener jerarquías en sí y existe una segmentación de datos. Eh, las bases de datos orientadas a objetos, en este predomina el paradigma orientado a objetos y no existe ninguna relación padre y hijo. Esto daba como desventaja que, como era un modelo de base de datos que no era popular en aquel entonces, no había mucha compatibilidad con otros tipos de aplicaciones de base de datos que se utilizan actualmente. Después surgió el modelo de objetos relacional, que es una combinación de los dos anteriores, proporcionando una combinación de características convenientes de ambos mundos, como el almacenamiento de tipos de datos complejos y una relativa sencillez y facilidad, que, bueno, este lo contenía el modelo de base de datos relacional, pero esto como desventaja tenía que era imposible realizar procedimientos de almacenamiento, ya que los objetos solo podrían ser consultados en el cliente. También de que había inmadurez en el mercado en este tipo de modelos y había mucha inexperiencia. Por último, el modelo de base de datos orientado a objetos, desarrollado en la década de los 2000, es de los modelos más nuevos que existen, permitiendo crear documentos con diferentes campos dentro de una colección. Esto es útil para cuando se quiera almacenar datos que no son estructurados y pues permite una flexibilidad, ya que los documentos se pueden actualizar de forma sencilla. La desventaja de este modelo de base de datos es que cada documento es una entidad cerrada en sí misma. Establecer relaciones entre documentos no resulta sencillo en todos los casos. Del lenguaje que nosotros utilizamos el lenguaje SQL. Es un lenguaje específico de dominio diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos relacionales. Este lenguaje permite, por medio de el álgebra relacional, poder de modificar, agregar, de diseñar datos para nuestras bases de datos. Debido a que existe un montón de normas para este lenguaje, pues nosotros podemos con facilidad pasar una base de datos de un software a otro utilizando la misma lógica que utilizamos para poder programar la base de datos. También existe un montón de tutoriales en línea para poder aprender lo que es el álgebra relacional, que pues viene en conjunto con el lenguaje SQL. Y para base de datos nosotros elegimos pues MySQL Workbench, que es un tipo de modelo de base de datos relacional. Esta es una herramienta visual de diseño de base de datos que integra desarrollo de software, administración de base de datos, diseño de base de datos, gestión y mantenimiento del sistema de base de datos. Este fue uno de los modelos que vimos en la clase impartida por el profesor y realmente nos resultó muy atractivo visualmente, ya que nosotros podíamos poner los comandos, tanto los creates como los insert, es decir, los scripts, para poder crear nuestra base de datos. Y realmente fue muy sencillo ver toda la información y todos los datos, ver cómo se relacionaban entre sí para poder realizar la base de datos. Por lo que con el atractivo que nos resultó para nosotros, decidimos implementarlo para nuestro proyecto. Y debido a que MySQL es uno de los modelos de base de datos más famosos que existen en el mercado actualmente, pues teníamos a nuestra disposición un montón de tutoriales para poder ver en qué nos equivocábamos, qué estábamos haciendo bien, y esto nos ayudó bastante para nuestro proyecto. A continuación les dejo a mi compañero Jim que explicará el procedimiento realizado en nuestro proyecto. Bien,
Ahora pasaremos a lo que es el procedimiento realizado. Descripción de las actividades. ¿Qué se hizo durante este procedimiento? Y pues para explicarles voy a leerles un poco acerca de lo que se hizo. Para poder crear un diagrama de entidad-relación necesitamos comprender a fondo la empresa en cuestión. En esta situación nos centramos en una pequeña tienda de abarrotes. A través de una serie de preguntas buscamos entender el funcionamiento interno de la tienda, identificando los elementos clave que serán esenciales en la creación del diagrama. Es decir, como anteriormente se dijo, se buscan lo que son las problemáticas de la tienda un poquito más a fondo, en el cual pues nosotros nos las podamos plantear y podamos realizar un diagrama. Ese diagrama nos va a ayudar a facilitar un poco más la base de datos y cómo podemos implementar varias mejoras para que este sea eficaz y sea eficiente. ¿Ok? La entrevista que se presenta a continuación se enfocó en obtener una comprensión detallada de la gestión de la tienda por parte de los propietarios, quienes en este caso son un matrimonio de cónyuges. Durante ese proceso las preguntas fueron cuidadosamente filtradas y estructuradas para obtener una perspectiva clara para nuestro diagrama de entidad-relación. Nos centramos en aspectos cruciales para la creación del diagrama, como son las interacciones con los proveedores, la gestión de productos y la estructura interna de la tienda. Como anteriormente se decía, también las preguntas sirven para tener la problemática, sacar objetivos principales, objetivos prioritarios en el cual pues se pueda mejorar en este caso y se pueda dar una solución rápida a lo que son a los dueños de la tienda de abarrotes o a la pequeña empresa. Pues en este caso, pues como se dice, la relación que tienen con los empleados, la relación que tienen con los clientes, con los proveedores, qué tal con los productos en este caso caducados, cómo los sacan, cómo los mantienen, entre otros casos. Pues aquí tenemos la entrevista en el cual pues se realizaron una serie de preguntas para saber los objetivos de la tienda, o cuáles son prioritarios y cuáles no. Como primer número tenemos aquí, ¿cuál es el nombre de la tienda? Tenemos que es Abarrotes La Casita Café. ¿Cuánto tiempo lleva operando la tienda? Lleva 6 años operando. ¿Cuáles son los horarios de operación de la tienda? Tienes de 7:30 de la mañana a 11 p.m. ¿Qué tipos de productos se venden en la tienda? Se venden productos de abarrotes, papelería, botanas, confitería, bebidas, frutas y verduras, etc. ¿Cómo se organizan los productos en la tienda? Por anaqueles o categorías. Cada producto tiene un código de identificador único. No se tiene un identificador único. Dice cómo se maneja el inventario de los productos por medio de inventario tradicional sin uso de tecnología. Gestión por medio de lápiz y un papel. ¿Cuántos proveedores tiene la tienda? Tiene 25 proveedores aproximadamente. ¿Qué productos suministra cada proveedor? Productos de abarrotes, dulces, artículos del hogar, refrescos, botanas, entre otros productos de confitería. ¿Con qué frecuencia se reciben los productos de los proveedores? En una semana de proveedor viene 2 veces, normalmente son los miércoles y viernes. ¿Cómo se registran las ventas en las tiendas? Por medio de libreta, dividido por días, donde se registra producto y precio. Se utilizan sistemas manuales o electrónicos para el registro de ventas, manuales o electrónicos. ¿Cómo se manejan los pagos de tarjeta? Por medio de la terminal de Bimbo. Se lleva un registro detallado de las transacciones financieras. Sí, en los pagos de servicios básicos, recargas, pagos de tarjetas, de los administrativos, Bimbo terminal. Datos generales de la empresa, tenemos aquí que número de la empresa y o razón social, Abarrotes de la Casita Café. Domicilio de la empresa, aquí tenemos que es un giro también comercial. El organigrama que tenemos aquí que son los dueños, cajeros, encargado del acomodo de la mercancía, encargado de la limpieza. Tenemos aquí una pequeña descripción de la empresa. Es una pequeña tienda de abarrotes que vende productos alimenticios, botanas, ofrece recargas telefónicas y pago de servicios básicos como microempresas, ofrece productos nacionales y locales vendiendo exclusivamente a la población local. La tienda ha operado por años enfrentando problemas típicos o micronegocios para
pero ha sabido afrontarlos adecuadamente. Tenemos tickets de los proveedores y pues a continuación tenemos los resultados obtenidos, que será guiado por mis compañeros Emanuel y Fernando. De mi parte eso sería todo. Buen día. Yo voy a explicar el apartado de resultados obtenidos. Y bueno, una vez que ya hicimos todo lo que viene siendo eh, qué es la empresa, conocer la empresa, cómo opera, qué le interesa a la empresa, pues obtuvimos el diagrama de entidad-relación del anterior, de la anterior parte del proyecto, la cual en sí había unos problemas con compra, ya que le metimos muchos atributos a la relación compra. Ya posteriormente vamos a ver que tratamos de reducir esa parte y tratar de, digamos, obviar esa compra. Y pues bueno, o sea, el diagrama contenía de cuatro entidades y de tres relaciones. Entonces, vamos a tener que tener en la tabla, al hacer el traspase de entidad-relación a relacional, pues tendríamos que tener eh, tres tablas de relación y pues obviamente las cuatro tablas de cliente-categoría relacionadas con sus claves primarias. Por ejemplo, acá en proveedor hicimos un cambio ya que queríamos ponerle nombre como su clave primaria. Eh, Estaba correcto, pero no era lo que nos hacía, digamos, las reglas de normalización. Digamos, las reglas de normalización, digamos, 2 y 3 dicen que la tabla sea identificada únicamente con una clave primaria que sea funcional para pues, la mayoría de los casos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este diagrama está sin normalizar. Eh, digamos, la tabla de proveedor es la entidad proveedor que suministra, que esa es la relación en que había entre proveedor y producto. Y pues acá está. Código producto. Acatamos el código de producto, pues como observación que nos hizo el maestro. Y pues ya con esa observación también nos hizo que la tabla esté normalizada, en cierta parte cumpliendo con la 3 y con la 3 y la 2. La 3 y la 2. Y proveedor, quizá en esta es en donde más se tiende a aplicar la regla 1, ya que contacto como tal no ofrece un, algo de que sea irredundante para un proveedor. O sea, ya posteriormente voy a enseñar el diagrama y la normalización que aplique, pero digamos, pues el diagrama quedó como proveedor suministra muchos productos, un producto suministrado por solo un proveedor. eh, y el producto a su vez es comprado por un cliente. Un cliente puede comprar muchos productos y digamos, el producto pertenece a una categoría que tiene un código de categoría y pues tiene las dos de código de productos y categorías relacionando estas entidades ya de la anterior diagrama de entidad de relación. Y bueno, pues una vez que ya tengamos esto, hicimos la normalización. Digamos, acá es donde explicamos la normalización. La primera de eliminar grupos repetidos de las tablas individuales, que era una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados, que ahí es donde entra en proveedor, porque digamos, una tabla independiente para que se trabaje con los contactos de proveedor para un conjunto de datos que podría ser el contacto mismo del proveedor, ya que podría ser su número de teléfono, su, su número de teléfono, su dirección, pero en este caso solo queremos poner uno para evitar redundancias y que sea específico, para que o sea, no sea tan extenso. Y pues es para que igual a las personas que le ofrecemos la base de datos sea más sencilla. Y digamos, la segunda forma es crear tablas independientes para conjuntos de datos que se apliquen a varios registros. Es lo que mencionaba con las anteriores de que apliquen para todas. Y relaciona estas tablas con una clave externa. Pues es lo que se hace normalmente cuando conviertes una entidad relación a relacional. Pero en este caso no tuve que hacer muchos cambios a base de esta regla. Y en esta cosa sí fue importante porque eliminamos a los atributos de venta que digamos como tal no nos
dependían de una clave específica, ya que venta en efectivo repite cliente y venta electrónica repite cliente. Entonces era redundante en nuestro diagrama y por ende lo corregimos en este diagrama de entidad relacional, perdón, y pues nos quedó de la siguiente forma. Ya acá anexo como tal de lo que viene siendo la explicación como que más específica, a su vez, no tanto en decir de que qué tablas modifiqué y por qué las modifiqué. Y bueno, el diagrama nos quedó así. Lo voy a abrir desde Workbench para que se pueda observar de la mejor forma. Y pues bueno, acá la normalización nos permite que las tablas, si tienen de datos redundantes o datos que se presten a, no sé, hacer dos columnas de teléfono o tener un contacto que como tal nos conviene separarlo ajeno porque contacto permite tener varios, digamos, se prestan a ser redundantes, ya que un contacto, digamos, de una empresa, dos empresas pueden estar en la misma dirección. Entonces, por eso se genera otra tabla contacto para que se ponga este contacto, digamos, este proveedor, que es no sé, Reshop, está en la dirección, de a Patricio Trueba. Ah, pero también está donde, ahí mismo. Entonces, para eso está el proveedor contacto, que evite esa redundancia de que proveedores estén en la misma dirección o en ese caso. Y pues en todas las tablas, si se puede observar, tiene un ID. Es muy importante que tengan un ID, ya que reglas de normalización nos dicen que cada tabla debe ser única y cada tabla debe ser identificada por otras. Digamos, categoría tiene la relación que existe entre pues, la clave primaria que tiene y con el producto, que en sí, el producto es como tal nuestra tabla como más importante, ya que tiene varias relaciones, que es con compra, categoría y con proveedor. Digamos, en esta parte de la normalización, tratamos de hacer que si se suministra algo en la tienda, tengamos un ID y que el día pues lo podamos identificar. Que si un cliente compra algo, se tenga un ID y ahí se va a guardar qué productos compró eh, y pues qué fecha lo compró, el método de pago y pues así. Y en categoría pues es más o menos para poder decir, ah, mira, en un programa yo podríamos canalizar todo lo que organizamos. En aquel tal tiene la categoría tal, por lo que digamos el código, digamos, en aquel uno tiene bebidas. En la Anaquel 2 tiene de Sabritas. Y pues así es como podríamos ejemplificar esto, en donde las reglas de normalizaciones nos sirvieron para poder generar tablas más limpias, más entendibles y que eviten lo que vendría siendo las redundancias, que es lo que quiere la normalización, evitar incongruencias en el código y hacer que sea más atómico lo que es las tablas y íntegras al tener de su propio clave primaria y complementarlas con claves foráneas para que generar, o sea, luego poder generar superclaves y claves candidatas a posteriori de que las tienda vaya creciendo. Y pues esto sería en parte de la normalización. Ya han hecho, digamos, la especificación de lo que hice. Y pues eso sería todo de mi parte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Ramón Cruz y voy a explicar la base de datos. Para empezar, creamos la base de datos llamado tienda de abarrotes con el comando create database y para su uso, pues, hacemos uso del comando use y tienda de abarrotes. Vamos a crear respecto al modelo relacional, el diagrama relacional que tenemos antes. Creamos las tablas, las cuales serán la tabla proveedor, proveedor contacto, categoría, producto, cliente, compra y suministra.
Entonces, la tabla proveedor tiene un proveedor ID que es entero y es nuestra llave primaria de esta tabla. También en esta tabla agregamos lo que es el nombre de la empresa, que no puede quedar vacía y tiene que ser única. En proveedor contacto tenemos proveedor ID, pero pues esta vez como llave foránea. Aquí lo vemos mediante el uso del foreign key y el comando reference. Especificamos que el proveedor ID es nuestra llave foránea. Por otro lado, nuestro dato de contacto va a ser nuestra llave primaria y es de un tipo de carácter variable. Nuestra tabla categoría, nuestro dato código categoría, resulta ser nuestra llave primaria y va incrementando en cuanto al número de categorías haya en la tienda. Y el nombre de la categoría pues es de tipo variable, carácter 255 como máximo y no puede quedar vacío. Nuestra tabla producto contiene un dato llamado código producto, que es nuestra llave primaria. Lo mismo, es de tamaño entero y se va auto incrementando. Tenemos el dato de nombre, que no puede quedar vacío. El precio en decimal, not null. Tenemos la fecha caducidad, que es de tipo date. El stock, que es de tipo int y no puede quedar vacío. El código de categorías es de tipo entero. Y el código categoría resulta ser nuestra llave foránea, que viene de la tabla categoría. En nuestra tabla cliente tenemos el ID cliente, que es de tipo entero, se va auto incrementando y es nuestra llave primaria. El nombre tenemos que no puede quedar vacío y que es de tipo carácter. En nuestra tabla compra tenemos que compra ID es nuestra llave primaria, es de tipo entero y se va a ir auto incrementando. Código producto y ID cliente son de tipo entero. Fecha es de tipo date y no puede quedar vacío. Método de pago es de tipo carácter, tampoco puede quedar vacío. Y aquí tenemos dos llaves foráneas, en este caso sería código producto, aquí está, y ID cliente. También tenemos nuestra tabla suministra, en la cual tenemos un dato de suministro ID, que es de tipo entero, se va auto incrementando y es nuestra llave primaria. En proveedor ID tenemos que es de tipo entero, código producto también es de tipo entero, fecha es de tipo date y no puede quedar vacío. Y aquí también tenemos dos llaves foráneas, en este caso es proveedor ID y código producto nuevamente. Entonces ya para los inserts, o sea para los valores a insertar en cada tabla, pues usamos unos valores de ejemplo. Por ejemplo, para la parte de proveedor, en la tabla de proveedor y el nombre de empresa, pues simplemente agregamos proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, proveedor 4 y proveedor 5. Para la tabla de proveedor contacto, necesitamos el proveedor ID y el contacto. Esa es una llave primaria compuesta para asegurar la integridad de la tabla. Entonces añadimos que proveedor contacto, el ID es el 1 y pues su contacto posteriormente, y así con todos. En la parte de categoría solamente ingresamos el nombre. Para la parte de producto tenemos que añadir el nombre, precio, caducidad de stock y código de categoría, y también los agregamos. Aquí están. Y para la parte de clientes, pues también agregamos simplemente unos nombres para simular que son los clientes. Para la parte de la tabla compra, añadimos lo que es el código de producto, el ID cliente, la fecha y el método de pago. Y para la tabla suministra,
También añadimos el proveedor ID, código producto y la fecha. Entonces, para poder visualizar la información de esas tablas, debemos hacer uso del comando select. Y lo voy a pedir de todas las tablas, así que voy a copiar ese comando y lo voy a pegar. Ay, lo voy a pegar unas cuantas veces. Listo. Y simplemente ponemos el nombre de las tablas. En este caso sería proveedor, proveedor contacto, categoría, producto, cliente, compra y suministra. Mm. Listo. A ver, por ejemplo, veamos la tabla de proveedor. Y aquí tenemos la tabla de proveedor. Vamos a compararla con su insert que hicimos. Y aquí está. Proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, proveedor 4 y proveedor 5. Si se dan cuenta, pues no hicimos nada en el ID y se añadieron solitos. ¿Por qué? Pues porque tiene un valor entero que se va a ir autoincrementando en cuanto más proveedores vayan entrando. Por ejemplo, para ver la tabla de proveedor contacto, aquí la tenemos. Vamos a ir a su insert. Aquí está, proveedor contacto, proveedor ID y sus contactos. También podemos ver la tabla de categoría. Aquí la tenemos, código categoría, nombres, bebidas. Déjenme buscar, aquí está. Bebidas, snacks, lácteos, carnes, verduras. Y su código se fue autoincrementando como en el caso de proveedor. Podemos ver la tabla de producto. Aquí sí ya tenemos mucha información y la podemos ver aquí. Tenemos código de producto, que lo mismo se va autoincrementando, por lo que no lo especificamos. Tenemos el número de producto, su precio, la fecha de caducidad, cuánto stock hay y el código de categoría, que ese sí se va añadiendo, ese sí se tiene que ir añadiendo. Podemos ver también la tabla de, ahí está, cliente, que en este caso, a ver sus inserts, aquí está. Estos son los inserts, Juan Pérez, María López, Carlos Ruiz, Ana Gómez, aquí está. Y el ID cliente que también se va incrementando. Podemos ver también la tabla de compra. Y vamos a sus inserts, compra, aquí está. Aquí se añade el código de producto, el ID del cliente, la fecha y el método de pago. Compra ID, lo mismo, va a ir incrementándose. Y aquí lo tenemos. También tenemos la tabla, por último, de suministra. Aquí está. Vamos a sus inserts, a su insert. Y aquí lo tenemos. Suministra ID, lo mismo. Es otro dato que se autoincrementa, por lo que no lo ponemos aquí. Tenemos el proveedor ID, código producto y la fecha. Y pues como pueden ver, todo está correcto. Y ya para terminar, pues tenemos lo que es la conclusión. Y pues por conclusión, hablando por
todo el equipo. Podemos decir que este proyecto, esta creación de nuestra primera base de datos y todo el proceso que se tuvo que llevar desde la creación desde la entrevista que se le tuvo que hacer a los propietarios de la microempresa, en este caso la tiendita de abarrotes, luego hacer el diagrama de entidad-relación, eso fue en el primer parcial, luego en base a eso hacer una normalización y hacer un diagrama relacional para terminar haciendo una base de datos ya como se nos enseñó. Es un es algo muy fructífero porque como podemos ver en nuestra conclusión, nos dimos cuenta que, por ejemplo, para para cuestión de la entrevista, eso nos acerca mucho a lo que es a la empresa a la que le queremos hacer la base de datos. Y no solamente eso, sino que también nos permite tener una relación de confianza con los que son propietarios de dicha microempresa o empresa. Y esto nos sirve mucho para poder saber con precisión qué son los datos, cuáles son los datos que manejan, qué desafíos son los que enfrentan para también tenerlos a consideración en la creación de la base de datos. El diagrama de entidad-relación nos resultó de vital importancia. ¿Por qué? Porque nos sirvió para filtrar información y observar claramente las relaciones que hay entre los objetos con los que se trabaja en la tiendita. Entonces, el diagrama de entidad-relación es una parte fundamental del proyecto que no hay que saltársela. Meramente que todo el proceso de la creación de base de datos es importante. No hay un solo momento en el que uno pueda decir esto lo podemos saltar, porque pues la verdad es que no. Entonces, ese ejercicio pues no solamente es fundamental para desarrollar nuestras aptitudes como programadores y para poder diseñar bases de datos, sino que también mejora nuestras habilidades en el análisis y soluciones de problemas reales aplicadas a la vida real, el campo en el que vamos a trabajar.